Como ya adelantábamos la semana pasada, hoy vuelve a visitarnos Eneko Martínez Goicolea para hablarnos del grooming, un término que quizás muchos no conozcan, pero seguro que una vez que Eneko nos cuente en qué consiste, sabremos de qué se trata. Muy buenas, Eneko. Hola. Bienvenido de nuevo. Bueno, vas a hablarnos hoy del grooming y, como yo comentaba, mucha gente igual por el término no entiende a qué nos estamos refiriendo, pero cuéntanos un poco en qué consiste y seguro que saben al momento de qué estamos hablando. El grooming es un proceso por el cual una persona adulta se gana la confianza de un menor para controlarle de forma emocional y poder obtener información de él de cara a con un objetivo claro, que es el abuso y la agresión sexual, ¿no? O con fines sexuales. Entonces se aprovecha de la situación, le embauca para poder llegar a obtener esas imágenes o captar imágenes, incluso encuentros físicos y luego que se produzca el abuso sexual como tal, ¿no? El engaño como tal de una persona adulta a un menor, con esos fines. ¿Cómo suele llevarse a cabo ese proceso? El mecanismo un poco es ese, ¿no? Es decir, una persona se hace pasar por un menor, normalmente pues en todos los servicios de mensajería, de chat, ¿no? Pues sobre todo, ¿no? De todos esos temas, videoconferencia, lo que sea, pero bueno, siempre ocultándose, pero sobre todo los servicios de chat, ¿no? Se hace pasar por el menor, va ganándose su confianza, pues, pues en función de conectar con ese niño o niña, con ese menor, por sus gustos, sus intereses, sus aficiones, y se va ganando esa confianza, ¿no? Hasta que llega el momento en el que, pues bueno, pues si incluso puede llegarse por un descuido o por voluntariamente o no, pero habiendo sido embaucado, pues incluso a dar algún tipo de imagen y luego utilizar esa información o esas imágenes en algunas ocasiones para chantajearle y seguir obteniendo más imágenes o incluso llegar a unos encuentros físicos como tal, sin haber, a veces esos encuentros son no por haber captado imágenes, sino bueno, se gana la confianza, se queda con el menor y luego se aprovecha de esa situación. O sea, que normalmente el grooming se suele dar eso, ¿no? O los objetivos suelen ser esos, captar imágenes o fotos o fotografías, imágenes en definitiva, o vídeos con connotación o con actividad sexual como tal, para luego utilizarla, pues bueno, pues como para consumo propio de pederasta o para redes de explotación, y luego, segunda, encuentros físicos que terminan en esos abusos sexuales como tal, o tercero, pues la propia explotación sexual como tal, ¿no? Entonces, ¿En qué lugares de la red se suele producir? Porque según un informe de UNICEF decían, ¿no?, que el grooming suele darse en salas de chat, redes sociales online y servicios de mensajería instantánea, sobre todo. Servicios de mensajería instantánea donde hay una comunicación, ¿no?, en tiempo real. Todo lo que sea cualquier tipo de chat o Snapchat o estas aplicaciones de mensajería, ¿no?, que conllevan el que tú puedas relacionarte de forma en tiempo real con otros, ¿no? Pero claro, el tema es ese, que tú no sabes quién está detrás de esa cámara o de ese texto. Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Que nunca sabemos quién está detrás hablando con nosotros, si es menor, si es un mayor con otra serie de intenciones o cualquier otro objetivo. La verdad es que cuando me proponías este tema yo tuve que buscar el término porque no lo conocía como tal, como el término no lo asociaba, ¿no?, a estos abusos, pero sí que mirando un poco en qué consistía, sí que leí que el groomer medio puede tener hasta 200 menores en su lista de amigos, intentando embaucarles, convencerles para poder llegar a mantener, ¿no?, ese tipo de relaciones con ellos. Sí, viene del child groomer o child grooming, y efectivamente es eso, ¿no? Es personas que van teniendo una serie de contactos para luego aprovecharlos con esos fines, ¿no? Ojo, lo que es el grooming, el acto delictivo de lo que es el abuso o la agresión sexual como tal, eso es ya el acto como tal, el final, ¿no? Sí. El objetivo final del groomer o de esta persona que hace este tipo o tiene este tipo de comportamientos, ¿no? Pero lo que es el grooming como tal, lo que es el acto de embaucar al menor, ya es delito como tal, y eso es importante, ¿no?, tenerlo claro. Entonces, el Código Penal sí que en su momento, en el 2010, introdujo ya lo que es el child grooming o lo que es ese delito de embaucar a un menor a través de los medios tecnológicos, y que eso era considerado delito como tal, simplemente el embaucamiento, ¿no? Aunque no tuviera un fin sexual, simplemente sí, hacerte eso pasar ya por un menor. Como tal delito, eso es. Ya es delito. En el 2015, la última gran reforma del Código Penal, lo bueno que hizo es ampliar la edad, porque en la primera versión, digamos, o en la primera regulación sí que se decía que eran menores de 13 años, pero claro,
hoy día es menores de 16 años los que están contemplados, que si reciben cualquier embaucamiento de ese tipo o engaño con esos fines, pues es delito como tal, ¿no? Y eso es importante. Es decir, cualquier persona adulta que utilice los medios tecnológicos para engañar, embaucar, acercarse o hacer algo de cara a, con un menor de 16 años, estamos hablando de un delito como tal, ¿no? Luego ya dependen las penas, pero creo recordar que eran de 6 meses a 2 años o cosas por el estilo, ¿no? Luego con el agravante de que luego finalice eso en otro tipo de delito. Pero sí que, como tal, el acto de embaucar, de engañar, es delito. Eso es lo primero que hay que tener claro. Claro, tiene que haber primero un intento de, o sea, realmente que se haya producido ese intento de captar imágenes del menor o ponerte un mensaje o mensajes de ponerte en contacto con el menor, y tiene que haber respuesta del menor. Y luego, por otra parte, tiene que haber un intento de encontrarse físicamente con ese menor. Y de alguna forma, pues bueno, tiene que haber también actos que llama la ley actos materiales, es decir, actos que se vean que hay una intención de ir más allá del mundo virtual. Entonces, cuando hay una serie de variables, se entiende que hay un delito de grooming como tal, ¿no? Independientemente de que luego, insisto, acabe eso en otro tipo de delito. Pero es el acto como tal. ¿Cómo podemos prevenir? Muchos padres y madres que nos estén viendo estarán diciendo, bueno, ¿y cómo puedo intentar yo que no pase esto? Porque claro, dices, como comentamos tantas veces, las redes sociales, las nuevas tecnologías, el abanico tan amplio, ¿no?, que tienen de acceso a chats, a las propias redes sociales, las propias aplicaciones de juegos que te permiten interactuar con otras personas que no conoces. Sí. Primera cuestión, yo creo, es hábitos de navegación seguros. Eso es lo primero. Como siempre, recurrimos primero a la educación. O sea, es educación en casa, en los centros educativos, en todas las instituciones o agentes que estamos en contacto con los menores, ¿no? Pero evidentemente es primero una navegación segura, y esto se traduce en unos horarios de conexión a Internet y ser conscientes de dónde estamos navegando y con quién estamos hablando, ¿no? Entonces, es primero eso, ¿no? Unos hábitos de navegación seguros, y que no compartas la información, que no es que es privada, que es secreta, ni contraseñas, ni informaciones personales de dónde vives, ni dónde dejas de vivir, ni en qué zona, ni dónde, ni qué, ¿no? Eso, pues, en primer lugar. Segundo, desconfiar de cualquier tipo de comunicación en la cual, pues bueno, primero desconfiar porque no sabes quién tienes al otro lado en este tipo de servicios de mensajería, de juegos, que como bien dices, pues tienen sus aplicaciones de chat, etcétera, ¿no? Eso es importante también. Segundo, tercero, intentar evitar prácticas de riesgo. Y prácticas de riesgo, por ejemplo, es, pues bueno, intentar evitar el sexting, por ejemplo, ¿no? El envío de imágenes con connotación o con carácter sexual. Es decir, hay que educar en lo que son hábitos saludables, en lo que está bien y lo que está mal en el ámbito del sexo y el amor. Entonces, hay que hablar con naturalidad sobre estos temas de amor, de sexo, y para que se vaya comprendiendo desde muy pequeños qué es lo saludable y qué es lo que no es saludable, ¿no? Y no tender a primeras de compartir imágenes con nadie, y menos, o sea, más todavía si no sabes quién está detrás. Importantísimo las prácticas, evitar ese tipo de prácticas de riesgo, ¿no? Luego también, pues bueno, la navegación segura, como decíamos, evitar prácticas de riesgo, el tema de desconfiar y, de alguna forma también, el estar en contacto permanente con el menor, en el sentido de hacer un pequeño acercamiento o seguimiento, ¿no? Es decir, saber, sobre todo al principio, que es cuando empiezan a navegar y empiezan a conectarse y empiezan a hablar, pues saber qué tipo de comportamientos están llevando en la red, ¿no? Entonces hacer llevar una pequeña supervisión, al menos saber qué está haciendo tu hijo, ¿no? Para en cualquier momento poder decirle, oye, cuidado que esto está bien y esto está mal, ¿no? O ten cuidado con esto que estás haciendo, que te estás poniendo en riesgo, ¿no? Entonces, básicos, esos 4 puntos yo creo que son, pues bueno, fundamentales, ¿no? Es muy habitual que los menores intercambien fotografías, como comentabas, o que mantengan conversaciones con personas a las que no conocen. Sí, es muy habitual. De hecho los jóvenes, en una segunda ocasión, o a la segunda o la tercera vez que ya hablan con alguien, ya lo dan como conocido. Y eso es tremendo. Porque por hablar 2 veces con una persona por un chat, pues evidentemente no la conoces, ¿no? Y ya abren de alguna forma su forma de ser, y ya abren y confían plenamente en esa persona que está al otro lado, porque hablaron el otro día con ella, ¿no? Entonces dices, bueno, sí, o cuidado. me envió una fotografía y es este chico, y esa fotografía puede ser
de lo que sea, o es esta chica y esta chica es una fotografía que ha encontrado, ha cogido en internet y la ha enviado, ¿no? Hay que ser más cuidadosos con este tipo de cosas. Es muy importante también, yo creo, aprender, ¿no?, tanto los padres como los niños, es educarles en esto. Comentamos, como siempre, esa asignatura en el colegio, porque este es un mundo que se nos ha abierto, va a una velocidad increíble y muchas veces no sabemos dónde está ese control, ¿no? Se nos escapa un poco y esas limitaciones, ¿no?, dónde deben de estar, porque dices, bueno, pues es que a mi hijo no le doy el móvil hasta que cumpla los 16 años, pero es que todos los de su clase lo tienen. ¿Cómo puedes actuar, ¿no?, sobre esto para prevenirlo, ¿no?, a través igual de ese control de las aplicaciones, de acceso a internet? Hombre, y creo que en alguna ocasión ya lo he comentado, ¿no? Es muy importante la comunicación. Entonces, claro, lo difícil es eso, ¿vale? ¿Cómo comunico y cómo me comunico con una persona que empieza a ser preadolescente, adolescente? La confianza, ya ¿no?, con tu hijo. Complicadísimo, ¿no? Pero bueno, por eso mismo, desde el principio hay que intentar hablar de estas cosas con naturalidad y dar a entender, y eso es muy importante para que luego suceda o no sucedan este tipo de cuestiones, pues te vea como su red de apoyo, ¿no? Es decir, que eres una persona tú primero, suficientemente asentada, que eres una persona madura, en calma, para poder hablar con tu hijo o con tu hija y que ella te pueda contar lo que hace o deja de hacer, ¿no? Hasta el grado que se puede, evidentemente. Pero tienes que dar esa confianza tú como padre o madre. Entonces, partiendo de ahí, podremos establecer esas bases desde el principio para decir, oye, mira, la tecnología, y me siento con él, con ella, y me digo, la tecnología es así, tiene sus riesgos, puedes utilizarla, es muy buena, pero tienes que tener unas pautas de comportamiento, así como cuando vas por la calle, pues tienes que tener cuidado, pues cuando estás navegando en Facebook o en Instagram y vas a poner una foto de que acabas de estar con una amiga no sé dónde, pues bueno, que tengas también ese cuidado, ¿no? Pero para eso hay que intentar poco a poco, ir estableciendo esas pautas de comunicación y de confianza, ¿no? Porque eso es fundamental, es la primera. La primera cuestión es que el niño, niña o el adolescente tiene que saber que tiene una red de apoyo, que tú estás ahí para apoyarle de forma incondicional. Eso es muy importante, porque si no sabe que es de forma incondicional, todo lo va a callar. El silencio es que es básico, ¿no? ¿Por qué? Por el sentido que tienen ellos de culpabilidad y de vergüenza. Entonces, esa vergüenza y esa culpabilidad les lleva a callar. Claro. Entonces, la única forma de sacar eso es desde el principio que se haya trabajado esa confianza y esa comunicación, ¿no? Y de sentarte con él y con ella, ya digo, a trabajar estos aspectos de buenas prácticas o de comportamientos seguros, ¿no? Y que es algo normal. No damos demasiada información personal a través de las redes sociales, por ejemplo ahora, ¿no?, que llega el verano, las vacaciones, nos vamos a la playa y subimos la fotografía del mapa donde nos encontramos exactamente y que vamos a estar una semana fuera de nuestra vivienda, que anteriormente subimos que estábamos en casa, en tal sitio, haciendo, pues, tomando algo con los amigos. Es curioso porque dices, a ver, así como hasta hace bien poco, ¿no? Decías, oye, a la vecina o al vecino, súbeme y bájame las persianas para que se note que estamos y que no hay nadie, ¿no? O sea, que hay alguien y que no. Pues eso es una, digamos, dices, oye, qué cosa más absurda, entre comillas. No, eso había una preocupación. Pero hoy en día es cierto que es el extremo, ¿no? El extremo. Todo lo contrario. Es decir, vas y dices, foto y la subo a Instagram, por ejemplo. ¿No? Estoy no sé dónde, estoy disfrutando de comida, estoy viendo en la playa, mira qué paisaje, mira qué tal. Bueno, vale, es tu cámara fotográfica de hoy día, que ya no imprimes y tienes en un álbum, la tienes ahí de forma digital, pero hay que tener cuidado, ¿no? En el sentido de, primero, si tengo configurado de forma que solamente me lo vean quienes yo quiero, claro, mis amigos, y segundo, los servicios de geolocalización, es decir, te dicen, incluso con el mapa dónde estás, que los tengas desactivados. Claro, si ya estás diciendo que estoy en el apartamento tal, de no sé dónde, en Torrevieja, pues ya estoy diciendo dónde estoy y que por lo tanto no estoy en mi casa, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que intentar evitarlo en lo máximo posible, publicar ese tipo de imágenes y de fotos y de información. Hay que tener un poco de cabeza a la hora de realizar este tipo de insinuaciones de dónde nos encontramos y lo que estamos haciendo. Ante un caso de grooming, ¿qué tenemos que hacer? Primero, red de apoyo. Red de apoyo es sentirse lo que decía al principio, que el adolescente o quien ha sufrido esa situación de grooming sepa que puede acudir a nosotros y que de forma incondicional vamos a ayudar. No es momento de criticarle ni de cuestionar lo que ha hecho y ha dejado de hacer, sino que estamos ahí para ayudarle. Eso primero.
Segundo, no entrar en responder mensajes o intentar de alguna forma darle la vuelta a todo el asunto, dejar las cosas quietas. Nunca, bajo ningún concepto, aceptar ningún tipo de chantaje, porque lo único que puede hacer es agravar la situación. Eso es importante, ¿no? Después, guardar y toda la información posible, hacer pantallazos, guardar información. ¿Por qué? Por si luego tenemos que hacer otro paso importante, es denunciar. Entonces necesitamos recoger esa información como medio de prueba para luego poder probar que realmente hemos sido, ¿no?, chantajeados, embaucados, etc., ¿no? Entonces es importante eso, es decir, la red de apoyo como tal, el hecho de guardarse la información muy importante, no aceptar ningún mensaje, ningún chantaje, perdón. Con esa persona. Y luego, de alguna forma, lo que es redes de apoyos psicológicos si son necesarias, acudir a algún centro especializado, porque normalmente a nivel emocional los efectos son muy perjudiciales para el adolescente, ¿no?, para la persona que lo ha sufrido, ¿no? Al menos esas situaciones. Bien vía lo que son centros de salud o vía centros educativos también, ¿no? Nos traías una página web que te parece a ti muy interesante sobre todo esto, cómo tenemos que actuar, reaccionar y cómo podemos, ¿no?, prevenir también. Sí, entre las muchas que hay por ahí en la red, hay una, a mí me parece muy interesante y con información muy práctica, muy directa, muy clara, que es información segura for kids. ¿Cómo es? Ya se me ha vuelto ahí. La tenemos en pantalla. Internet segura, eso. Internet segura for kids, ¿no?, que es is4k.com. Ahí tenemos información de esto y de otros tipos, ¿no?, de situaciones, desde el sexting, pues bueno, cualquier otro, ¿no?, ciberbullying, ciberacoso, con pautas, recomendaciones, guías, que está muy bien, la verdad. Estupendo, Eneco. Pues muchísimas gracias un día más por haber venido hasta este Gran Hotel Lacua y hablarnos de todos estos temas, porque gracias, la verdad es que yo creo que son muy interesantes y muy necesarios. Gracias a vosotros de nuevo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo día. Encantado. Igualmente. Continuamos aquí en VTV.